Bienvenidos a mi canal de Neymen Lowsen. Capítulo 1. El canto del gallo, el amanecer, los perros que ladran, la claridad que se extiende, el hombre que se levanta, la naturaleza, el tiempo, el sueño, la lucidez, todo es cruel. No puedo tocar la cubierta ilustrada de ciertos libros sin experimentar una sensación de dolor. Un cuervo prefería su lectura a mí mismo. Una joven alemana se ocupó de mí hasta que cumplí 2 años. El hecho de que ella leyese a mi lado me privaba del placer de estar junto a ella, porque entonces me parecía que no estaba a mi lado, que no estaba allí, que se había ido ya, estaba en otra parte. Leyendo se encontraba en otro reino. Así es como empieza este maravilloso libro de Pascal Quignard. La experiencia lectora de este libro pues, me ha permitido la entrada al último reino. Pero ¿qué hay en el interior de este magnífico libro? Si tuviera que decir algo, probablemente erróneo, es quizás hay reflexiones filosóficas de la vida, a modo de breves capítulos. A medida que lo iba leyendo, pensaba que debía ponerlo junto a este libro, Calle de sentido único de Walter Benjamin, en mi biblioteca, siguiendo un poco los consejos de Abby Warburg, que en la biblioteca de uno los libros deben estar unidos por los que tendrían que ser sus mejores vecinos. Mirad qué dice este capítulo 18, sobre el arresto del señor de San Cirano, el 14 de mayo de 1638. El pensamiento del señor de San Cirano contiene una idea tan intransigente de la libertad interior que hubiera acabado con cualquier sociedad. Al menos eso es lo que Richelieu presintió inmediatamente al recibirle en el Palacio del Louvre. Tuvo miedo, y eso fue lo que le decidió hacerle detener sin ningún motivo el 14 de mayo de 1638. Las cuestiones teológicas solo se invocaron después de su encarcelamiento. No fueron más que excusas doctrinales para justificar una intuición que en un principio no había sido más que simple miedo. Dirigía al siglo una mirada tan absoluta que parecía estar condenando cualquier actividad de este mundo. Negaba en Dios la legitimidad de los vínculos familiares, maldecía las actividades profesionales, despreciaba los deberes políticos, prescindía de cualquier vínculo que solo fuese humano, que solo fuese colectivo, que solo fuese universal. Predicaba una manera de vivir alejándose del mundo con una violencia radical. Colocó violentamente en el exterior de la tapia de Port Royal de Champs la paradoja de una sociedad de solitarios. El hombre se convertía en un señor distante que trataba de usted al otro para escapar de él, justo antes de refugiarse para siempre en la lectura divina. ¡Qué maravilla! Está hablando aquí de la libertad usurpada. En este caso, el poder establecía la imposibilidad de otra, o establece la imposibilidad de otra forma de vida que no sea la que dicta. Quignard establece para esto su origen el 14 de mayo de 1638. Y estamos en esa época o en esa edad de la razón, en el que aparece el nacimiento del concepto de nación, que Richelieu se da cuenta de que el sentimiento nacionalista es mucho más poderoso que el religioso, y de hecho lo pone en práctica en la Guerra de los 30 años. Ningún territorio ni persona pueden escapar de dicho sometimiento, el sometimiento nacional. Y esta idea un poco forma parte en un eterno retorno a través de distintos párrafos del libro. Y no solo en este libro, sino que, por ejemplo, Pascal Quignard tiene un libro exclusivo que habla sobre esta comunidad y lo que le ocurrió a esta comunidad de solitarios, ¿no? Walter Benjamin ponía el origen del mal en el progreso. Era más pesimista. Para Benjamin solo cabía la solución de la revolución, ¿no? Pero una revolución
que no una revolución al uso, sino una revolución que detuviera la locomotora del progreso. Esa locomotora que cada vez avanza más rápido, esa locomotora que se está llevando por delante un planeta habitable y que nos permite jugar a la ruleta rusa de la destrucción a través de una guerra nuclear con un punto de no retorno. Quiñar no busca la revolución de este mundo real, sino que decide huir a otro reino, un reino en el que el silencio es su entrada. Para Quiñar, la lectura y la música te llevan a ese silencio absoluto que te aísla de cualquier cosa que ocurre a tu alrededor y te permite entrar en el último reino. Ese reino en el que ya habitábamos cuando estábamos en el útero de nuestra madre. Mirad lo que pone en la página 60 al respecto. Quiñar dice lo siguiente. Dice, es el mundo de la soledad que requieren la lectura de los libros o la audición de la música. El mundo del tibio silencio y de la ociosa penumbra por el que vaga y se exalta súbitamente el pensamiento. Donde la carne o se yergue o se abre, somos vivíparos, hemos vivido antes de nacer. Resulta que nuestro corazón ha latido antes de que respiráramos. Nuestras orejas han oído antes de que nuestros labios descubriesen la existencia del aire. Hemos nadado en las aguas oscuras antes de que nuestros párpados se abrieran, antes de que nuestros ojos se deslumbraran, luego se cegasen, luego viesen, antes de que nuestra garganta se secase, luego se ahogase durante un instante, luego tragase el aire, luego imitase palabras cuya entonación parecía tranquilizadora. El libro se titula Las sombras errantes, igual que el último libro para clavecín de François Couperin. La música y la lectura son las entradas al reino, pero ¿qué son las sombras? ¿Dónde están estas sombras que habla Quiñar durante todo el libro y que decide dar título precisamente al libro, ¿no? De hecho, en la página 31 dice lo siguiente. No se sabe qué es lo que quiso decir al morir el último rey de los romanos. Quasevit cum moriebatur ubi esse numbrae, preguntó al morir. ¿Dónde están las sombras? Cuando iba leyendo el libro, me acordaba del concepto de historia que hace Walter Benjamin, que habla de que la verdadera historia se encuentra en aquello que no es contado. Entonces me preguntaba si realmente esas sombras de que habla Quiñar son esas, aquello que no es contado, que permanece oculto. Porque realmente para Benjamin lo que permanecía oculto era la verdadera historia. Y para Quiñar parece ser que eso que permanece oculto es lo que realmente tiene mayor importancia. En la página 43, en el capítulo 15, titulado La sombra, Quiñar escribe: en 1933, Tanizaki publicó un breve texto en el que decía que echaba de menos la sombra. Pienso que esas páginas están entre las más bellas de cuanto fue escrito en las diferentes sociedades que surgieron en el transcurso de los tiempos, sociedades que han fragmentado las diferentes lenguas naturales en la historia general de este mundo. Ese lamento era tanto más desgarrador tanto que estaba argumentando de una manera provocativa. Tanizaki expresaba en él su nostalgia por los retretes casi oscuros del antiguo Japón, retretes que ya no eran tolerados por el conjunto de la sociedad nipona, de repente adicta a la voluntad general de excretar bajo la luz puritana, imperialista, americana, deslumbrante de los tubos de neón, en una taza de porcelana inmaculada, rodeada de un enlosado blanco, higiénico, brillante, en medio de un olor a flores artificiales. Si el progreso nos priva de estas sombras, pues bueno, mirad lo que dice Walter Benjamin al respecto y que hace mención Quiñar. Walter Benjamin escribió a principios del siglo pasado que los inventos de la fotografía y de la cinematografía
habían introducido en el interior mismo de aquello que habían sacado a la luz la ausencia de sombra. Es decir, si no podemos desvelar, es decir, buscar la verdad, porque no hay lugar para las sombras, ya que nos educan en imágenes que no caben sombras, ya que todo debe estar a la vista y de forma clara. Si esto es así, la educación ha sido desplazada por el dogma y los colegios no son lugares de aprendizaje, sino de adoctrinamiento. Quiñar escribe lo siguiente. Dice, las imágenes, las habitaciones artificiales, los vestidos universales, los objetos de la industria se convertirán en los ídolos que todo el mundo codiciará. Los pocos que se mantienen aparte de la mayoría, obligados por su debilidad o por su desunión a tomar precauciones, han sido aplastados. La belleza, la libertad, el pensamiento, el lenguaje humano escrito, la música, la soledad, el segundo reino, los placeres diferidos, los cuentos, el ganso enamorado, la contemplación, la lucidez, todo esto no son más que ángulos distintos, nombres para llamar a una única cosa, una única implicación entre el sujeto, lo real, el lenguaje. Poco importan esos nombres. Su recuerdo se ha borrado hasta el extremo de que su nostalgia ya no hace sufrir más a aquellos que han nacido después de que hubiese desaparecido. A medida que el mundo envejecía, el mundo se alejaba en el tiempo. A medida que el pasado se alejaba en el tiempo, más irremediable pareció su pérdida. Cuanto más irremediable pareció la pérdida, más inconsolable fue el desamparo que conservaba en su corazón el incierto recuerdo. A medida que la pérdida agravó el desamparo, la nostalgia se hizo mayor. Cuanto mayor fue la nostalgia, más opresiva se hizo la angustia. Cuanto más oprimía la angustia el corazón, más contraía la garganta. Cuanto más contraída estaba la garganta, más cuerdas se dio al resorte de la voz y tuvo lugar el primer amanecer y el primer sol. Es decir, a la pregunta de si acabarán desapareciendo tales sombras, Quiñar emite un grito de esperanza con este texto que acabo de leer, ¿no? Quiñar escribe lo siguiente. A los magistrados no les gustan las bromas que les gasta continuamente renar. La ansiedad de los ahorradores es religiosa. ¿Y si los hombres dejaran de creer en el valor de cambio del dinero? Los grandes inmuebles de los bancos que han invadido la tierra serían otros tantos templos de Angkor, entre las lianas y los rugidos de la jungla, y sin recuerdo siquiera de la vieja fe de los hombres en la equidad. Es decir, para Quiñar el dinero parece ser una cuestión también de fe. El capitalismo como religión, idea que menciona Benjamin y con anterioridad tantos otros pensadores. El concepto también de arte está continuamente presente en esta maravilla de libro. Mirad lo que escribe aquí Quiñar. Dice, el arte es la menor hoja, la hoja más débil porque es la más pequeña de las hojas que brotan, siempre la más reciente y por lo tanto siempre la más pequeña. Es un resto de naturaleza en el seno de la cultura, es nacimiento. El nacimiento busca repetirse en todo. El arte solo conoce renacimientos. La naturaleza es el origen. El arte jamás es más grande que el más pequeño de los renuevos que brota de su yema blanquecina en la punta de su rama. Y aquí escribe Quiñar lo siguiente. A decir verdad, por minúscula que sea una obra de arte, añade a lo que ya es algo que todavía no era, aquello que normalmente no habría tenido que suceder inquieta. Incluso la recuperación de una tradición puede resultar incómoda y por así decir perturbadora. Un segundo punto hacia el arte molesto no solamente aumenta lo imprevisible, sino que odia la muerte. Los artistas son asesinos de la muerte. En ese sentido es normal que sean castigados por aquellos que hacen profesión o bien de administrarla o bien de aumentarla.
para el arte de que nos habla Quiñar. Es un arte totalmente esquivo a conceptos como más que o mejor que, tan necesarios hoy en día para que formen parte de la religión del capital y ser así objeto de culto, es decir, de valoración, de compraventa, como las paradójicas subastas de obras de arte. ¿Y quién reina en esta época luminosa actual? Pues Quiñar dice lo siguiente: un narciso medio muerto reina, una vieja racionalidad local y mercantil que ha acabado convirtiéndose en mundial y no tiene ninguna finalidad. Gobierna su mirada. Solo su reflejo absorbe su pensamiento, si es que se puede hablar todavía de pensamiento a su respecto. Es una mirada, una pantalla, un reflejo. La mirada busca el reflejo busca la pantalla busca la mirada. Es decir, estamos ante un escrito, o ese párrafo es totalmente un párrafo romántico, luchador, o que está en contra de esta época de la razón, esta era de la razón, ¿no? Y al final del libro, Quiñar desvela aquello que me he ido preguntando mientras habitaba en el último reino, que era dónde estaban las sombras. Quiñar escribe lo siguiente, y ahora entenderéis por qué me sonrío. La pregunta entonces sobre lo que podían significar aquellas umbrae, aquellas sombras. Las sombras, respondió Sofius, son esas, y señaló con el dedo por la ventana. Al oeste se veían dos altos y viejos robles que llenaban la sombra al patio del castillo. Que llenaban de sombra al patio del castillo. Le contó que uno de los placeres del rey de los romanos consistía en sentarse cada tarde durante el verano, cuando salía de su baño caliente, a la sombra de los robles junto a él, y algunos más, como hacían los pastores de Virgilio, y descansar o beber vino rojo y fresco o recitar versos antiguos. Qué manera más fascinante de mostrarnos, Quiñar, lo que realmente importa, ¿no creéis? Bueno, hasta aquí un poco el recuerdo de mi estancia en el último reino. Si decidís afrontar esta aventura, probablemente vuestros recuerdos serán distintos de los míos y no por ello menos valiosos. Las sombras errantes, el libro que leía la joven alemana, el libro que te ausenta del mundo, el libro que no querrán tocar los seres que quieren estar con vosotros. Gracias por escuchar y para mí lo más importante, sin duda alguna, son vuestros comentarios y vuestros puntos de vista. Gracias.